Hola chicos, buenos días. Eh, Les cuento que teníamos planeado hablar sobre un tema que no se los voy a spoilear, ya lo veremos la siguiente semana, pero cuando empezamos a hablar, Charo y yo nos quedamos súper atoradas aquí, bueno, no atoradas, sino enganchadas con un tema que nos pareció interesante y que tiene que ver con el Mundial. Ahorita, aprovechando que todavía seguimos en el Mundial eh, y que México ya quedó descalificado, eh, creo que, creo que hay puntos que vale la pena que tratemos y que yo creo que son muy interesantes y son positivos y hay algunos que sí nos pueden dejar como con un pensamiento de análisis porque yo creo que sí podemos hacer algo, que vale la pena ir trabajando en eso. Definitivamente también es algo que yo le decía a Charo, ¿no? Es muy difícil que cambiemos la mentalidad de un país. Realmente nosotros podemos hacer lo que está en nuestras manos para cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas como individuos y tal vez siendo ejemplo en ese sentido para nuestros hijos y para las personas que nos rodean. Entonces, sin duda, podemos hacer un cambio en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Pero sería como demasiado pretencioso decir, pues voy a cambiar la mentalidad del país. O sea, es como, perdón, pero desde mi punto de vista es algo ilógico. Entonces, creo que sí vale la pena analizar algunas cosas de las que sucedieron en el Mundial no desde el punto deportivo, no desde el punto de vista deportivo, eh, pero sí en cuanto a nuestra forma de pensar, eh, por qué pensamos como pensamos ahorita y energéticamente, cómo pudo haber cambiado. Entonces, creo que la decisión de cambiar el tema para hoy surgió a partir de un comentario que me hizo Charo y que me gustó y que bueno, voy a dejar que ella hable para que comencemos con esta plática, que tal vez vaya a ser cortita, pero yo creo que sí va a ser sustanciosa. Listo, Hola, Charito. gracias Moni, hola, hola a todos, gracias por estar. Y lo que yo estaba comentando respecto a esta situación que se vivió en este último partido de México es que en general yo vi un cambio de mentalidad. Si bien hay quien pues continúa con este pensamiento de la frase, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Es muy válido, yo creo que pues todos tenemos derecho a expresarnos, entonces es muy válido. Pero lo que yo vi desde donde estoy y en mis alrededores con la gente con la que comparto y gran parte de lo que pude alcanzar a ver en las transmisiones, en diferentes redes, en televisión y demás, yo vi a un México diferente viviendo el mundial desde una perspectiva diferente. Incluso en el estadio, cuando estaban gritando en los últimos minutos de un partido en el que se veía que el equipo estaba dando el alma, el corazón, entregando o dejando ahí el cuerpo físico completamente porque estaban jugando en lo máximo, yo vi algo importantísimo, un cambio energético, un cambio que implicaba un pensamiento diferente. Y la frase que hacía clic con este cambio era el y sí, sí, que a mí me sigue pareciendo un cambio de perspectiva gigantesco, porque estábamos todos enfocándonos, bueno, yo lo percibo así, la mayoría enfocándonos en este posible triunfo y dejó de ser como tan importante el pase
como el todos unidos apoyando a un equipo. Ese cambio energético, ese cambio de paradigma, ese cambio en el dejar de estar con esta mentalidad de vamos a perder, a mí me llevó a pensar en que esto que se estaba viviendo estaba generando tanta energía en colectivo que se puede considerar como un cambio, un salto cuántico. Y esto nos lleva a subir como un escaloncito de la preparación energética del colectivo que representa México. Porque lo que yo vivía días antes en las redes, en los mensajes que me llegaban, en lo que se veía en la televisión, si bien no soy muy afecta a estar escuchando, pero me llegaban varias cuestiones enfocadas en este tema con el punto focal. Se abre la posibilidad de que México gane el 5º partido por primera vez. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y en lugar de estar pensando, ay, no, no se va a poder. Es que es esto y siempre estamos con estos pensamientos negativos. Yo veía es que sí, porque vamos bien y esto y lo otro, y como procesando esto como posibilidad. Y al hacerlo nuestro como posibilidad, le dimos una energía muy bonita, que para mí representa cuando nos unimos todos o la mayoría, en un mismo sentido, ese cambio energético produce algo más elevado. Por eso menciono lo del salto cuántico. Y a mí se me hace súper interesante porque yo lo estaba comentando con Moni y ella me dice, pero es que no solamente antes, después del partido también se vio. Y wow, y yo lo sigo contando y a mí se me sigue poniendo chinita la piel porque realmente, si bien yo solita, no está a mi alcance generar un cambio en todo el país, mucho menos en el mundo, cuando todos nos unimos con este cambio de mentalidad, sí logramos cambios a nivel energético y eso nos va a repercutir de una manera muy positiva y que es justo lo que hemos estado viendo en estos días posteriores a esa eliminación. Sigo viendo muy buena energía, un cambio de mentalidad y como muchas cosas positivas. Entonces, Moni, tú continúa. ¿Qué más quieres decir? Creo que a ver, los que estamos viendo esto, ¿no? Como mexicanos, si, si decimos esta frase, y si sí, creo que es un cambio simplemente en el sentimiento que se tiene cuando decimos la frase, porque es esa emoción de la posibilidad de que se puedan dar las cosas. Y yo creo que el pensar así es comenzar a pensar diferente, ¿no? Es comenzar, o sea, le dimos la vuelta a ese pensamiento de derrotismo. Entonces es como, y si sí, bueno, no se pudo, pero nos quedamos con esa sensación de que sí se puede, de realmente sí se puede. Ahora, yo creo que esto es un cambio importante porque, pues creo que nadie ha ganado siempre, ¿no? Yo creo que incluso los mejores equipos han tenido derrotas, pero ese cambio en la mentalidad de decir, ok, pero de esta derrota aprendo, yo sé que se cometieron errores, yo sé que se pueden mejorar cosas, entonces es un cambio en el decir, la derrota la utilizo para mejorar, la derrota la utilizo para aprender, porque así es la vida. O sea, siempre como humanos vamos a cometer errores, pero esos errores
necesitamos dejar de verlos como derrotas. Necesitamos dejar de verlo como algo que nos hace menos. No, al final todos los fracasos necesitamos verlos como una posibilidad para mejorar. Y la verdad es que yo hablo desde nosotros como cultura, como sociedad, como nación, e incluso como individuos dentro de esta colectividad. O sea, el fracaso lo vemos como algo malo. El fracaso lo vemos como algo que nos hace ser menos. Y la verdad es que estamos muy equivocados, porque desde ahí necesitamos cambiar. Necesitamos empezar a darnos cuenta de que, y esto ya lo hablamos en otras sesiones, ¿no? Cuando decíamos que los inventores, pues han necesitado tener estos fracasos y han necesitado, este, tener todo este proceso de aprendizaje. O sea, todas las personas que han inventado algo, que han descubierto algo, pues no lo han hecho a la primera. O sea, han necesitado tener todo un proceso. Entonces, eh, creo que esta selección sí nos dio mucho porque nos dio la esperanza y nos dio la oportunidad de hacer este cambio en la mentalidad, que yo creo que a lo mejor no lo estamos viendo tan evidentemente, pero creo que sí es un cambio en la emoción que nos genera y en el pensamiento, ¿no? Eh, entonces, el hecho de ahora, después del partido en el que nos eliminaron, eh, ver es, esta cuestión de que la gente le agradece a la selección, de que estamos como conscientes de que le echaron ganas, de que pusieron todo y de que sí, se cometieron errores, de que sí, hay chavos que son muy chavos y que necesitan ganar experiencia. Pero creo que el cambio de lo que le transmitimos a las elecciones es súper, súper diferente a lo que ha pasado en ocasiones anteriores, ¿no? Este, y bueno, yo creo que esto es lo positivo. Ahora, eh, sinceramente, y también lo estábamos hablando ahorita, Charo y yo, posiblemente como sociedad no estábamos listos para una victoria, porque necesitamos reconocer que como público, como país, como fanáticos de la selección y de lo que estaba sucediendo, se, se hicieron muchas cosas que pues no estuvieron padres, ¿no? El hecho de que haya habido muertos en las celebraciones quiere decir que realmente no estábamos listos para este tipo de resultados. Y ahora imagínense si hubiera ganado contra Inglaterra. No, bueno, no, de verdad, creo que esto se hubiera desbordado, ¿no? Creo que el hecho de que hayamos, y tal vez mucha gente me pueda tildar de conformista y de mediocre, ¿no? Y de decir qué bueno que no ganamos, pero la realidad es que no me imagino lo que hubiera pasado si hubiéramos ganado. O sea, creo que las medidas de seguridad que se tomaron, por más que se hubieran eh, intentado aumentar para este partido, no hubieran sido suficientes eh, para detener toda la euforia que se iba a vivir si hubiéramos ganado. No sé si quieres comentar algo, Charo. Sí, sí,
tengo tanto que comentar al respecto, pero me voy a enfocar en lo que realmente importa en este tema. Nos hemos visto como sociedad desde una perspectiva como de conquista, que fuimos conquistados. Entonces, a mí me llega mucho este pensamiento, lo veo muy claro en Octavio Paz, lo admiro mucho, sus libros me llaman mucho la atención porque habla de estas cuestiones de México como sociedad, y mencionaba él que tenemos como ciertos traumas como país, porque tenemos esta idea de que somos conquistados. ¿Y eso cómo lo proyectamos? Porque en general actuamos, voy a hablar de la mayoría, no de todos, o sea, como sociedad, pues no estamos todos juntos, la mayoría se manifiesta de esta manera, en la que esperamos a que algo nos dirija, esperamos a que las cosas ya nos pasen y sabemos que algo malo va a pasar, como que no tenemos este espíritu de unión para hacer algo en beneficio de todos. O sea, han dado las revoluciones y han sido catastróficas, pero al final nuestros triunfos no los sabemos celebrar. No estamos como adaptados a esto como una sociedad de primer mundo en el que estamos acostumbrados a ser el número uno de algo o a trabajar en equipo. Pero aquí surge una cuestión que me llama mucho la atención, porque cuando nos unimos con un propósito, hacemos unos cambios asombrosos. Si ocurre algún desastre, alguna cuestión de naturaleza, como por ejemplo los terremotos, nos unimos y hacemos cosas asombrosas. O sea, ¿y cómo nos organizamos? De la nada. De la nada y alguien empieza y le siguen y cuando vemos ya están ahí moviendo cosas, sacando, llevando, trayendo, porque sí podemos hacerlo. Somos capaces de hacerlo. De alguna manera nos detenemos a no actuar porque tenemos como esta mentalidad, tal vez, porque tenemos esta mentalidad. Entonces como que nos limitamos. Pues es que quién sabe si quieran, si no, y qué tal si no funciona. Y como estamos así como con esta autolimitación. Pero justo en esto que vi que ocurrió con esta frase, el y si sí, nuevamente todos uniéndonos, las marcas de los productos que no estaban patrocinando el mundial, las marcas que sí, los que se unieron no vamos a usar palabras en inglés, lo vamos a poner todo en español, y era como de una manera en humor, en un cambio positivo, como únete acá, sin forzarnos, sin sentirnos comprometidos a algo que tal vez nos pudiera causar frustración, porque cuando decimos el sí se puede y no se pudo, chin, viene la frustración. Pero aquí no se estaba viviendo esa frustración, se estaba viviendo el ánimo. Y como dejando muy de lado estas cuestiones que mencionaba Octavio Paz, y ahí a mí me llega este pensamiento. Es que como sociedad, como colectivo, como individuos con una mentalidad positiva que se unen a hacer algo, somos, wow, lo máximo. Podemos lograr montonales de cosas. Son nuestras barreras, nuestras limitaciones, nuestros peros, los que muchas veces nos impiden avanzar. Pero justo buscando esto que hay en mí y como quitando esos límites, esas barreras, esos peros, entonces yo me puedo permitir lograr cosas mucho mejores. Y lo vi en esto que se unía. Claro, como menciona Moni, ya en el momento de las celebraciones perdimos el foco de lo que realmente estábamos haciendo. Ahí siento que nuevamente esta cuestión interfiere con nosotros porque
pues como no estamos acostumbrados a ganar, no sabemos qué hacer con el triunfo. Y no me refiero a ganar en lo individual, porque en lo individual podemos, uy, yo saqué cuadro de honor y tengo unas cuantas medallas y me va súper bien en esto y lo otro, que es claro. Como colectivo, yo estoy hablando como colectivo, porque México como nación hizo un cambio muy importante. Toda la sociedad que se integró, habrá quien no participó y también es muy respetable, pero quienes se unieron en esta cuestión, supieran o no supieran de fútbol, la mentalidad era, me abro a la posibilidad de que lo que sea que pase va a estar bien, sin forzarnos, sin estar así como de, ay, ojalá que sí, porque, ¿y qué tal si? O sea, no, o sea, como muy, muy abiertos y se sentía esta ligereza, esta motivación, esta alegría. Y bueno, al momento de las celebraciones previas, o sea, en los partidos anteriores en las que se estuvo celebrando y hubo acontecimientos nada gratos, entonces vemos esas dos caras donde podemos ser muy efusivos o muy eufóricos y perder el foco. Entonces creo que eso es lo que aún nos falta, pero dimos un paso. A mí esto me queda como una lección de vida. Como sociedad sí lo podemos hacer. Logramos cosas asombrosas, independientemente del resultado de la selección, nos unimos y logramos algo. Significa que podemos lograr más. Cada uno desde lo que está haciendo y podríamos lograr más. Y entonces, ¿qué nos falta? Terminar de quitar esas cuestiones que nos pueden enturbiar lo que estamos logrando. Y aquí es, bueno, pues primero aprendamos a ganar y porque estos festejos realmente se hagan pues de una manera que no perjudiquemos al otro. Y sí se puede, claro que se puede, porque a lo mejor ahí estamos viendo en las cuestiones que hubo graves en los festejos, pues hubo situaciones feas, pero eso no significa que en las casas o en algunos restaurantes o en algunos hoteles o en diferentes lugares donde se hayan reunido en la calle, en alguna avenida, en alguna callecita que se pusieron a ver el partido, no lo sé, se pudo haber celebrado de una manera súper linda todos esos triunfos. Entonces creo que aquí la cuestión sería observar que sí se puede, que estamos abiertos al resultado y que también podemos hacer las cosas en beneficio de todos sin necesidad de rebasar esos límites que perjudiquen al otro. Yo considero que esto de no haber ganado funcionó porque nos da la posibilidad de entender que necesitamos todavía echarle como cierto trabajito a recibir estos triunfos y hacerlo más conscientes de no perjudicar a los demás, sin aferrarnos tanto al resultado. O sea, yo puedo celebrar en el triunfo y en la derrota y no necesito afectar a los demás. Entonces, creo que ese pasito es algo que nos podemos empezar a mentalizar y para el siguiente mundial, y si sí, y llegamos más. ¿Qué dices, Moni? Fíjate que estoy pensando como en varias cosas ahorita con todo lo que estás diciendo, pero sin duda, Charo, yo creo que este asunto de la euforia es algo universal. O sea, obviamente eso no nada más es una cuestión eh, cultural de este país o de estos países, o no. O sea, realmente creo que es una cuestión humana, ¿no? Y otra vez, mucha gente puede pensar que soy muy
mediocre al pensar que no se puede cambiar el mundo, pero pues me considero una persona realista, que acepta las situaciones como son, ¿no? En el sentido de que creo que la euforia es algo que necesitamos, a ver, como individuos, empezar a bajarle dos rayitas. No necesitamos llegar a la euforia, porque cuando llegamos a la euforia perdemos piso. No sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que realmente estamos viviendo y tratando de manifestar. Y sabes, eh, es una cuestión humana, o sea, y se da en todos lados. Em, Tanto la euforia como el contrario, ¿no? O sea, el sentir la ira, pero en un nivel mega. Porque los partidos de fútbol en el mundo, eh, o las competencias en el mundo, este, o cuando estamos como partidarios de alguien, en los gobiernos, o cuando somos en las religiones, o las guerras que se están dando actualmente que están muy relacionadas con esas antecedentes históricos y religiosos, ¿no? O sea, cuando nos vamos a los extremos, realmente la cosa se sale de control y, y no podemos cambiar la forma en la que piensan los demás, en la que los demás ven sus realidades, sino que necesitamos cambiar nuestra postura ante esas situaciones, ¿no? Entonces, es como ir a los partidos, digo, yo soy fanática del fútbol americano, entonces, bueno, les puedo decir, ¿no? Cuando estamos viendo los partidos, o que vamos a los partidos colegiales, o sea, vemos cómo hay gente que realmente, o sea, está en la locura. Y terminan los partidos y se agarran a golpes, o los jugadores en los partidos que se están agarrando porque el árbitro es injusto, o porque el otro se la refresca, o porque le metió el pie, porque empiezas a desesperarte y además empiezas a perder piso. Obviamente todo esto, pues, comienza por un trabajo personal. No podemos pretender cambiar al mundo, ni podemos pretender cambiar al vecino si nosotros no hacemos nada con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros sentimos. Entonces, bueno, literalmente comencemos por nosotros, ¿no? Y por las personas que dependen de nosotros y por los que están alrededor de nosotros. Si no comenzamos por ahí, es inútil intentar modificar lo demás, ¿no? Pero, o sea, esto es de verdad humano, y ahorita me estaba acordando, pues en todos lados ha habido situaciones bien complicadas, pues ahí están los hooligans, ¿no? Eh, que es una cuestión histórica. También hay problemas en Argentina, ¿no? Cuando los equipos del River y del Boca están jugando. O sea, los fanáticos son literalmente fanáticos, ¿no? Eh, Ahora que ganó Nueva York en básquetbol con los Knicks, que tenía añísimos que no ganaban, también los fanáticos de los Knicks son reconocidos por ser muy eufóricos, ¿no? O por ser muy demostrativos. Entonces, bueno, pues también allá el gobierno de la ciudad tuvo que tomar medidas ahora que hubo juegos allí, pues porque ya estaban esperando que se armara todo un mitote allá, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es, no me estoy dando de palos diciendo que los mexicanos somos así, no, o sea,
realmente es una cuestión humana y pasa en todos lados y a lo mejor no hay grupos tan conocidos como los que les estoy mencionando ahorita en todos lados, pero en todos lados existen personas que son fanáticas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener nuestros equipos favoritos, pero no llegar al, o sea, no llegar a esos extremos de enojarnos y de agarrarnos a golpes con el vecino o con el compadre porque no le van al mismo equipo, ¿no? O sea, no. Pero bueno, al final es un hecho que nosotros no vamos a poder cambiar a los demás. Lo único que está en nuestras manos es cómo nos sentimos nosotros con todas esas situaciones y lo que hacemos nosotros con esas situaciones. Entonces, y cómo reaccionamos ante lo que los otros nos dicen. Porque si nos vamos a enojar o por lo que los otros nos dicen a nosotros, también ya perdimos, ¿no? Y entonces, y de la otra cosa que estábamos hablando y que estaba hablando Charo ahorita, es, sin duda, muchos de nosotros, y yo creo que la gran mayoría, no estamos preparados para el éxito, ¿no? Porque es muy fácil. Creo que todos sabemos de algún artista que haya perdido el suelo, o sea, algún cantante, algún actor, algún, no sé, o sea, algún deportista, ¿no? Que de repente empieza a tener éxito y que dices, no manches, o sea, literalmente no supo cómo manejarlo, porque, porque se perdió, o sea, empezó a ganar dinero, empezó a ganar fama y ahora ya no sabe qué hacer con tanta fama. Y entonces empiezan, o sea, digo, incluso los futbolistas, ¿no? O sea, está Ronaldinho, está o sea, hay varios, ¿no? Eh, o sea, hay varios, pero el asunto es, empiezan a ganar dinero y empiezan a ganar fama cuando están súper chavitos y entonces pierden el piso y dicen, wow, soy un dios, y entonces empiezan a hacer un chorro de burradas, ¿no? A ver, y yo no los estoy juzgando, somos humanos y eso es normal. El asunto es que no estamos preparados ni emocionalmente ni mentalmente para recibir algo tan grande. Entonces, espero que eso no le pase a Mora, por ejemplo, ¿no? A Gilberto Mora, porque está tan chavo y todo el mundo lo está alabando y bueno, la gente le aplaudió como si fuera Ochoa en el estadio, ¿no? O sea, es increíble, pero realmente están recibiendo tanta atención que de repente pues es obvio que digas, ¿qué hago con todo esto? Emocionalmente no estamos preparados para esas situaciones, ¿no? Entonces, si individualmente sucede eso, pues obviamente también sucede a nivel colectivo, ¿no? Y como nación tampoco estamos preparados para recibir un triunfo de la selección nacional de fútbol, porque es como la selección nacional de fútbol es como algo a lo que todo el mundo voltea, es como algo como muy evidente. Por eso mucha gente se queja de que, de que estamos nomás preocupados por el fútbol, pero no vemos la alterofilia que acaban de ganar mundial, ¿no? El relevos mixtos que acaban de ganar mundial, a los chavos de los concursos de matemáticas, que ya va un mexicano que lleva dos seguidas, que gana el mundial, a Del Toro, que está ganando en la Tour de Francia, o sea,
en gimnasia, en nado sincronizado, hay un chorro de cosas en las que en la chica también de ciclismo, de velocidad, que también está ganando un montón de cosas. O sea, no vemos todas esas cosas en otros deportes en las que también somos buenos, porque todos estamos como viendo hacia lo mismo. Pero la realidad es que los mexicanos son buenos en muchas cosas, o somos buenos en muchas cosas. Entonces, creo que vale la pena voltear a ver todos esos triunfos que tal vez podamos considerar pequeños, pero que yo los veo como un cambio de mentalidad en la forma de pensar del mexicano. También los chavos de arco, de tiro con arco, pero porque ahora sí ha cambiado mucho la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, que ya no tenemos este pensamiento de que los demás son buenos y nosotros por ser mexicanos somos malos, que no servimos para muchas cosas, y nos vemos, o sea, antes nos veíamos como menos, hoy esa mentalidad ha cambiado, ¿no? Y sí creo que tiene mucho que ver el cambio de mentalidad de la selección mexicana en el 86, porque ahí empezó a cambiar un poco esta mentalidad, este, con Bora Milutinovic, ¿no? Entonces, con Hugo Sánchez, con todo, empezaron a cambiar cosas. Y agradezco a todos estos personajes que han estado involucrados porque han sido eh, como una forma de hacer un cambio eh, en la multitud, en la gente, o sea, de a mucho, me explico, no nada más en lo individual, sino como de mucha gente. Entonces, eh, pero pues sí, agradezco lo que pasó en este mundial. Sinceramente creo que pasó lo que necesitaba pasar y por alguna razón ya no continuamos sin, sin que por eso me considere mediocre. Este, o sea, agradezco cómo pasó, ¿no? Y como dice Charo, espero que para el próximo mundial tengamos un poquito más de capacidad nosotros como fanáticos de la selección de manejar lo que vaya sucediendo, ¿no? Este, y obviamente, bueno, pues espero que maduren los que tienen que madurar en la selección para que sea un mejor mundial todavía, ¿no? Ujú. Fíjate que ahorita que comentabas esto de que es parte del humano en sí, es parte de su naturaleza, es el darnos cuenta de que todos estamos en eso, o sea, cualquiera nos puede pasar. Por eso la importancia de trabajar en uno mismo, porque eso es lo que va posibilitando los cambios. Digo, aquí yo hablo de México, pero podríamos sacar, justificar el por qué se portan de determinada manera en los partidos de fútbol americano, por qué se portan de determinada manera cuando juegan tales o tales equipos, esto, pero más allá de buscar la justificación es darnos cuenta de que como individuos perdemos cuando estamos en colectivo, podemos llegar a perder esta noción de consecuencia y entonces empezar a hacer las cosas por todo lo que traigo dentro, que es la frustración, el enojo, el coraje por esto, la tristeza por aquello, chun, chun, y todo eso que está allá adentro cocinándose y que no es de ahorita, podría ser muchísimo tiempo gestándose y que en ese momento en el que son tantos que parece ser que nadie se va a dar cuenta que fui yo, me desquito o lo suelto o voy. Y
Y no solamente es el proceso interno mío, sino también a lo mejor el enojo por el gobierno que tengo, por el tráfico que hay, o sea, por lo que hay afuera. Y vemos eso en las destrucciones de estos de los monumentos y que se suben a los paraderos de los autobuses o del metrobús y los empiezan a destruir. De manera inconsciente, es que esa es la cuestión, estamos actuando de manera inconsciente, desquitándonos de algo, del sistema, del vecino, del tráfico, del chun chun, de lo que sea. Y eso sumado a todo lo que traigo dentro, es la fórmula perfecta para el vandalismo. Y me desquito con lo que sea, como puedo y hasta donde alcanzo. Y eso es la pérdida del control, la desregulación emocional, el estar fuera de mi control. Y justo esto, cuando nosotros lo vamos eh, moviendo, trabajando en terapia, en un círculo de sanación, no sé, depende de cada quien lo que le guste hacer o como lo quiera hacer. Simplemente la charla con los amigos es una manera de sacar las frustraciones que traigo. Pero si requiero algo más y hay muchas herramientas para tratarlo, podrías manejar todas estas cuestiones de tal manera que todo eso se fuera saliendo, se fuera asentando, se fuera equilibrando, para que entonces yo pueda actuar de una manera más sabia, más amable conmigo y con los demás. Y en estas expresiones de felicidad, en esta catarsis de todo la emoción que también se estuvo juntando, entonces yo puedo actuar de una mejor manera sin violentar a los demás. Porque todas estas personas que llegan a perder el piso o que se descontrolan, que vandalizan, que golpean, que se alcoholizan para estar todavía más desorientados o consumo de estupefacientes o lo que sea que se tomen o que quieran ingerir. Todo esto nos habla de que tenemos procesos que no estamos moviendo, que no estamos aceptando, que no hemos reconocido, que no queremos voltear a verlos. Pero hay algo ahí que se está acumulando, se está gestando. Y si yo volteo a verme, a buscar esto que yo necesito para atender eso que traigo, entonces el cambio personal me va a permitir a mí que cuando yo celebre, cuando festeje el triunfo de X o el simple logro de haber llegado al quinto partido, que eso es como, creo que no más como 3 veces se ha logrado en toda la historia del fútbol mexicano. Entonces, creo que toda esta cuestión sería, lo puedo hacer amablemente, lo puedo hacer sin lastimar al otro. Y yo, a lo mejor en mi círculo cercano, puedo dar un ejemplo de todas estas cuestiones, porque también entendamos esto. Cuando el papá o la mamá estamos viendo el partido así en familia y el papá reacciona es como, ay, no, pero que tú, y estamos rompiendo y tirando y la mamá, y ya empieza la discusión entre ellos, todo eso lo ven los niños y obvio se replica eventualmente. Entonces, lo que hoy vemos como adultos hace muchos años, tal vez lo vimos como niños y no en la familia, a lo mejor con el vecino, a lo mejor con la otra parte de la familia, pero en algún lado vimos esto y lo consideramos parte de la celebración o de la derrota. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues entonces voltearnos a ver a nosotros, ver qué es lo que está ocurriendo acá y en ese voltearme a ver, encontrar, bueno, ok, es que esto es lo que me está pasando. Puedo actuar de una manera diferente. Y si todos estamos haciendo estas cuestiones, procurándonos y atendiéndonos, generamos cambios importantes. Me vuelvo a lo que les comenté al inicio. Si
yo alcancé a ver esta energía, este cambio, este, todos enfocados en el, y si no importa si ganan o pierden, yo estoy con mi selección y estoy dándole ahí el ánimo y esa es una excelente forma de mantenernos alegres, eufóricos, tranquilos, en calma, pero con alegría, pero y sin estarme lastimando o perjudicando al otro. Y eso, colectivo. Imagínense, si uno lo siente así como de, wow, mírenme, ya logré hacer esto y tengo un cambio en mí. Si todos lo hacemos, el cambio es enorme. Pero ya claro, o sea, como dice Moni, yo no quiero cambiar al mundo, yo no pretendo que el país entero se mueva. No, yo cambio en mí. Y eso es lo que más vale, porque con uno más que se sume y luego otro, se pueden lograr cosas maravillosas. Entonces, bueno, creo que yo eso me quedo, que el trabajo interno te abre un sinfín de posibilidades. Hay problemas con tu audio. Ya, Ahí estás ya. perdón. Sí, la verdad es que, a ver, voy a decir algo, Charito, pero creo que, creo que en esto a veces como que, no sé, de verdad a veces yo me siento muy pesimista ante tu postura. Este, porque, porque mira, creo, y yo voy a hablar siempre desde lo que yo veo. Primero, y lo que digo siempre, hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Para empezar. Y a veces eso cuesta muchísimo, porque no es tan fácil salirnos de donde estamos y vernos desde afuera y ver cómo estamos reaccionando. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste ahorita, si nosotros cuando somos pequeños vemos que la gente festeja, o que la gente se la pasa mal y sufre cuando perdemos o así, de X o Y manera, esa es la forma que nosotros consideramos que es la normal de festejar o de vivir la derrota, ¿no? Entonces, pues no lo vemos como extraño cuando estamos con una pareja o con amigos que lo festejan de la misma manera. Y nosotros replicamos. Y nosotros vivimos las cosas de la misma forma y consideramos que eso es lo normal. Entonces, ¿cómo le hacemos para darnos cuenta de que no va por ahí? O sea, realmente a veces a mí o sea, lo que yo veo es cómo le hace la gente o cómo podemos hacerle para que la gente se dé cuenta de que eso no es lo normal, ¿no? Entonces, o que ya deja lo normal, porque a lo mejor es el 80% de las personas las que lo vive así, ¿no? Pero, o sea, que esa no es la forma en la que deberíamos hacerlo, ¿no? Que no es la forma sana, digamos, ¿no? Entonces, a veces a mí sí me parece súper complicado, pero, pero bueno, volvemos a lo mismo. En el caso de que te des cuenta de que hay otras formas de celebrar y no lo que siempre has vivido con agresividad o con violencia, o no de una forma que te gustaría, este, siempre hay caminos para poder modificar esas maneras en las que pensamos y en las que vemos las cosas. O sea, no te quedes con la idea
de que así tiene que ser y de que no hay manera de cambiarlo, porque sí hay manera de cambiarlo, sí hay manera de cambiar la forma en la que vemos nosotros las cosas, y pues solo es cuestión de buscarle. O sea, y si no encuentras, pues entonces escríbenos y pues te echamos la mano para buscarle, ¿no? Pero siempre hay una manera de hacerlo diferente. Eh, y si realmente quieres eh, salir eh, de ese ciclo o de esa espiral, ¿no? Círculo vicioso, como le decimos. Entonces, pues busca y realmente creo que sí hay manera de modificarlo. Entonces, me da mucho gusto que estemos ya en un camino de cambio, de cómo nos vemos a nosotros mismos como personas, como individuos en este país. Sí, la verdad creo que ha habido cambios. Eh, y bueno, es cuestión de que todos vayamos como haciendo esas pequeñas cosas, ¿no? Para darle la vuelta a lo que vivimos, porque sin duda creo que tenemos historias muy tristes de cómo la gente eh, puede echar a perder un triunfo por no creérsela o por no saber cómo disfrutarlo, ¿no? Porque de verdad aquí, sobre todo en historias tal vez no antiguas, pero sí como del siglo pasado, podemos ver, a ver, boxeadores que han sido súper exitosos, que han ganado muchísimo dinero y que han terminado en la ruina y en la pobreza absoluta por no saber cómo manejar todo ese triunfo, ¿no? Y ha habido gente que se ha aprovechado de eso, quitándole su dinero, ¿no? Y viviendo con ellos solo mientras les sirven para algo. Y también tenemos como actores, y yo creo que uno muy conocido, supongo, es Tintán, ¿no? Eh, Él ganó muchísimo dinero, pero se dedicó a mantener a su familia, mantener a sus hermanos, mantener no sé, o sea, toda la gente que estaba alrededor de él y terminó terrible también, ¿no? Entonces, de verdad, si nosotros aprendemos cómo que merecemos ser triunfadores y que merecemos el éxito, eh, entonces es cuestión de aprender a recibir, ¿no? Y a decir, si me llega, es porque lo necesito, es porque necesito aprender algo y lo que quiero es como saber cómo manejar este éxito, cómo, cómo agradecer lo que me está llegando, cómo valorar lo que estoy recibiendo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando empieces a tener éxito, no le tengas miedo, solo prepárate para poder manejarlo, porque creo que todos merecemos éxito, todos merecemos estar bien, pero también creo que vinimos a esta vida para tener ciertos aprendizajes. Entonces, creo que, creo que necesitamos estar al pendiente de estos aprendizajes que puede estarnos dando la vida constantemente. Y pues ahora sí que creo que mi última frase, bueno, son dos, ¿no? Sin miedo al éxito y sí, sí. Entonces, bueno, pues espero que hayamos dicho algo de utilidad para ustedes en este capítulo y nos vemos en el que sigue la próxima semana. Pásenla súper bonito. Adiós. Bye.